Dios bendiga a los hermanos, amigos, los pastores, ministros de Dios que se conectan a través de la plataforma. Estamos aquí de Iglesia Ministerio Hispano Manantial de Vida, en el 502, en Oklahoma. Si usted tiene un número de congregantes, te esperamos. A su nombre sea la gloria. Miqueas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo tenemos. Si lo tiene, se puede poner de pie, reverencia a la palabra. A su nombre, gloria. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Oh, santo, aleluya. Y la palabra dice, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia católica lo dice. Amén. Prestemos atención a lo que está hablando aquí. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset el día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos, todos, estad atenta, tierra, y cuando hay en ti, presta atención, y cuando hay en ti, y cuanto hay en ti, Jehová el Señor es Señor desde su santo templo. Sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y solaré todos sus ídolos, porque dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Santo eres Dios. Te alabamos, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Te pedimos en este hermoso momento, Dios, que te haga sentir en este lugar, Dios, conforme a tu palabra poderosa, Dios, que es la que cambia, que es la que transforma, que es la que da vida. Que podamos discernir, Señor, el mensaje que tú has de traernos en esta hermosa tarde, Dios. Yo te pido, Señor Padre, que seas tú y no yo, Dios. Glorifícate, sana, restaura, liberta y rompe cadenas. En el nombre de Dios, amado Jesús, Señor. Satura los aires, Dios. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas que quiere interponerse en lo que usted está haciendo en nuestras vidas, Dios. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Hay veces que queremos exponer una palabra y muchas veces no entendemos lo que Dios quiere traernos. A su nombre sea la gloria. Y se nos hace un poquito a veces difícil discernir cuál es el propósito de esa palabra. Una de las cosas que yo he aprendido es que yo medito en ella, no importando que yo no entienda el énfasis de ella, porque de algo estoy seguro que es Dios que quiere exponer esa palabra, hablarnos. Lo subí demasiado, bastante caliente. Sí, mi alma te alaba a Dios.
Y hemos aprendido que cuando es Dios, tenemos que ponerla, ¿verdad? Conforme a como Dios nos trata, con amor, con paz y con misericordia. Amén. Y cuando nosotros vamos a esta palabra, el Espíritu ministraba a mi vida en estos días, porque está hablando de su pueblo allá en la antigüedad, de su pueblo cuando lamentablemente Dios había trabajado antes de todo eso con Salomón, mucho antes con David, que fueron reyes. Y Dios, como siempre ha hecho con nosotros, siempre nos declara su palabra, su propósito. Y ellos conocían cuál era la palabra, cuál era el propósito, mas sin embargo, aleluya, muchas veces el hombre como que se hace de oído sordo, como que muchas veces piensa, aleluya, que podemos hacer algo, aleluya, y Dios no va a tomar carta en el asunto, especialmente en las pequeñeces. Pero cuando vamos a la palabra nos enseña que hay que tener cuidado con las pequeñas zorras que hacen dañar a la viña. Yo he aprendido que nada empieza de algo grande. Cuando algo empieza de algo pequeño. Por eso nosotros que le servimos a Dios en espíritu en verdad, tenemos que prestar atención y mirando al espejo de la palabra, qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida. Pero como el engaño es tan terrible en este tiempo, o como nosotros muchas veces nos dejamos engañar, muchas veces estamos mirando lo que está haciendo el hermano para juzgar al hermano, para señalar al hermano, sin mirarnos a nosotros mismos. Que dice la palabra que lamentablemente somos peores muchas veces. O sea que Dios nos enseña que muchas veces tenemos que callar y sobre todo orar, porque lo más poderoso es la oración. Si algo Dios nos manda en su palabra, aleluya, si algo Cristo dio testimonio es respecto a la oración. Cuando hablamos de oración es comunión con Dios, aleluya. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, lamentablemente es cuestión de tiempo. Nuestra vida va a ser un fracaso. Y cuando vamos a la palabra y vemos la historia, antes de que aconteciera todo esto, ¿verdad? Antes que Dios llamara a estos hombres que llamó, antes que Miqueas, aleluya, que yo le llamo uno de los pequeñitos, pues lamentablemente, aleluya, el hombre empezó a deslizarse. Cuando hablamos del hombre, habla del hombre de Dios. Amén. Acuérdate que Dios no trabaja con todo el mundo, Dios con quien trabaja con sus hijos. Amén. Dios quien trabaje con su pueblo. A su nombre sea la gloria. Santo eres Dios. Y quisiera dar un comentario respecto a esto. Dice, el centro de la corrupción de ambos reinos, hablando respecto al reino del norte y el reino del sur, eran las capitales respectivas como Samaria y Jerusalén. Los lugares altos, como ya sabemos, eran aquellos en que se daba culto, ya fuese a los dioses ajenos, ya fuese a Jehová, pero de forma indebida se mezclaron, se infiltraron esas costumbres paganas en el pueblo de Dios. Dios le dijo algo bien claro a su pueblo allá en la antigüedad, que cuando ellos estuvieran en esa tierra, no se mezclaran con el cananeo. Si hay algo que Dios nos enseña a nosotros en el presente, es que no nos mezclemos con los inmundos. Eso no dice que no compartamos con las personas, como muchos sacan de contexto. Eso no dice que no compartamos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos, lamentablemente, lo que Dios trata de expresarnos. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que conocer la palabra, por eso tenemos que ir a la palabra, a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Y ellos se mezclaron, especialmente en aquel tiempo, con ese pueblo cananeo. Y en esos lugares altos tenían con mayor frecuencia altares destinados a esos dioses, a esos ídolos. Podemos buscar información después en 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 3, en Reyes 14, 4, o en Ezequías 6, 6. Porque Dios siempre
siempre, escucha bien, iglesia, nos está molestando. No importando la dispensación, no importando el tiempo, Dios siempre está amonestando a su pueblo. Porque lamentablemente, mientras nosotros estemos en este mundo, iglesia, cuando nos metemos en el monte, se nos van a pegar los caíños. Porque los malos se pegan. Es inevitable. Pero Dios nos dio la herramienta, Dios nos dio el instrumento para poder vencer, para poder hacer. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Como dije anteriormente, este mensaje tiene como tema los sobrevivientes. Cuando buscamos la definición de sobreviviente, persona que permanece viva y que mantiene su capacidad funcional. O sea, nosotros tenemos la capacidad, mirándolo en el aspecto espiritual, de mantenernos vivos espiritualmente y de tener nuestro conocimiento activo. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar de la corriente, nos dejamos llevar de lo que se ve, nos dejamos llevar de lo que está en el presente, lo que está in. Así que le dicen, no lo que está out. Por eso la gente usa mucho las plataformas. Hay santos, se dañó el mensaje. Por eso muchos, hablando de la iglesia, van a las plataformas para ver cómo van a vestir. Hay santos. Para ver de qué forma se van a representar. Y por eso vemos en este día, en este presente, una iglesia distorsionada. Pero Dios tiene un pueblo sobreviviente. En medio de todo eso hay un pueblo que está sobreviviendo, que está la palabra, que está viviendo la palabra. Por eso, como lo dije, bajo el tema, los sobrevivientes en angustia. Porque el que me diga que no está en angustia, no está en este mundo. El que me diga que no se siente bien con lo que está viendo dentro del pueblo de Dios, no está en este mundo. A su nombre gloria, mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Cuando miramos esto en un significado bíblico, es seguir vivo a pesar de las dificultades. Cuando nosotros miramos la palabra, nos encontramos esos hombres y mujeres de Dios allá en la antigüedad, aleluya, que ya usted conoce, que vencieron. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes a pesar de las dificultades. Que pasamos los procesos de altas y bajas. Sí, porque cuando vamos a la vida de cada uno de ellos, ellos pasaron sus procesos. Y el problema es que en esos procesos no entendemos qué Dios está haciendo. Por eso Dios nos enseña en su palabra que a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. Tenemos que aprender a obedecer a Dios aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las dificultades. No sacando la palabra de contexto, sino dejándolo llevar del Espíritu de Dios que muere en nosotros. Por eso vimos una iglesia en la antigüedad, o en el pasado, debo decir, donde se mantenía congregándose, porque le creía a Dios. Porque a pesar de las dificultades, le creía a Dios. A pesar de las dificultades, se congregaba. No permitía que nada ni nadie lo sacara del norte que Dios había determinado. Por eso muchas veces estaban las hermanas, Señor Padre, cuando estaban, Señor, ay Señor, que yo le haya dejado las habichuelas prendidas. Ay Señor, que yo le haya dejado la plancha prendida, que estaba planchando. Y muchas veces iban a la casa y encontraban eso prendido, encendido, aunque usted no lo crea. Y no se ven secados, no se ven quemados. Es así. Ay, santo, se dañó el mensaje. Que cuando llegaba el momento de servirle a Dios, que sabía que era el momento de culto, soltaban lo que tenían en las manos y salían corriendo como estaban. Mi alma te alaba a Dios. Ay, santo. La última persona que yo vi con una acción como esa, que no me lo contaron, fue la abuela del hermano Alexis. Esa hermana salía corriendo, soltaba lo que tenía que soltar, los muchachos aquí, lo dejaba allí y se iba para el culto. Santo, se iba para adorar a Dios. Porque sabía que lo que acontecía en ellos dependía de Dios.
Eso habla del primer amor. Eso habla de estar enamorado de Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender, como dice la palabra, que tenemos que volver al primer amor. Porque cuando estamos en el primer amor, nos comportamos como esos que están nuevecitos todavía. Que los viejos no llegan y ya ellos están aquí. ¡Ay, santo! Ellos no saben ni por qué los trajeron, pero fue el Espíritu Santo. Porque cuando estamos en ese primer amor, ¡ay, santo! Es como cuando yo estaba por acá por Estados Unidos, recién casado, y gastaba no sé cuántas pesetas en el teléfono público. A su nombre, gloria. Y aprendí, ¡ay, santo! Y aprendí, ¿sabes qué? A no ir con el menudo contado de pesetas, sino que si podía tener $10 en pesetas, era mucho mejor porque podía hablar un buen rato con la novia. Y el problema es que nos hemos olvidado que tenemos que hablar con nuestro novio, que es Cristo Jesús. Aleluya. Que nosotros somos la novia. Que tenemos que estar enamorados en este tiempo, que nunca su nombre gloria. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica, su nombre gloria. Santo eres Dios. Cuando buscamos el significado de la angustia, cuando hablamos de angustia, hablamos de emoción. Nuestras emociones, nuestros sentimientos se manifiestan. Por eso es que cuando nosotros somos heridos, se nos nota, se nos ve. A su nombre sea la gloria. Eso habla de nuestros pensamientos. Empezamos muchas veces a comunicar. Hay que tener cuidado porque el primer pensamiento que va a venir a tu mente, en mi mente, muchas veces, en lo que empezamos a aprender a vivir para Dios, ¿sabes qué? Es el pensamiento de la carne. Por eso muchas veces cuando nos levantamos en la mañana y estamos preparándonos, ¿sabes qué? El primer pensamiento que viene a tu mente, tú tienes que discernir si viene de Dios o no. ¿Sabes por qué? Llevándolo a la palabra. Porque ya el enemigo empieza a maquinar en nuestra mente. No, él no se va a aparecer, él no se va a aparecer con el coso ese en la mano para apoyarte, ni tampoco va a venir con el rabo señalando, ni va a ser coloradito tampoco, no. Él va a venir sutil. Él viene sutil. Porque dice la palabra que él se viste como ángel de luz. Y alma te alaba, Dios. Entonces, lamentablemente, cuando vamos a esta historia de Ikea, vemos que Dios levanta a este hombre de los profetas menores para que le hablara a un pueblo, aleluya, que lamentablemente ya había llegado, como digo yo, a su éxtasis. Ya estaba perdido. Ya la mayoría estaba distorsionada. Y en aquel entonces estaban adorando a dioses mezclados. Y eso es terrible, iglesia. Y eso lo hemos visto. Como gente que dice que le sirve a Dios, aleluya, pero están sirviendo a los dioses del mundo, a los ídolos del mundo. A su nombre sea la gloria. Y lamentablemente, aleluya, venía un juicio sobre ellos. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Porque Dios hace la cosa conforme a su palabra. Pero hoy en día no se puede exponer toda la palabra. Esto no se puede traer. Porque muchos dicen, porque Dios es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor. Claro que Dios es un Dios de misericordia, aleluya. Amén. Pero es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Ay, santo, mi alma te alaba a Dios. Mira, hermano, a veces pensamos, escucha bien esto. A veces pensamos que el problema con Dios no es con el pecado. A veces pensamos que el problema de Dios es con el pecado, perdón. No, y el problema de Dios es dar a conocer su nombre. Porque el mundo va a seguir de mal en peor. O sea, el pecado se va a multiplicar. Por eso muchos van, aleluya, hoy en día a protestas respecto al aborto, respecto a tantas cosas que están haciendo y lamentablemente eso va a ser inevitable. Entonces me explico, como el Espíritu me ministraba, el trabajo de Dios, el propósito de Dios es que nosotros conozcamos la luz, que ellos conozcan a la luz. Por eso Dios nos manda, aleluya, a predicar este evangelio, para que la luz resplandezca en ellos. Y cuando la luz resplandece en nosotros, ahí nosotros vemos con claridad. Por eso tenemos hermanos recién convertidos, ¿verdad? En las iglesias, en nuestras congregaciones, que ellos dicen, Señor, pero ¿cómo es posible que yo no entendía las cosas? Pero cuando la luz resplandeció, ahí fue la diferencia. O sea, el problema es que nosotros enfatizamos en el pecado y no en el
propósito de Dios, que es resplandecer en medio de las tinieblas. No saque de contexto lo que estamos hablando. Y el propósito de Dios en medio de ese pueblo que estaba viviendo en idolatría, aleluya, fue el mismo propósito que tuvo con aleluya, su nombre sea la gloria, con este varón, aleluya, profeta, aleluya, Elías, que Dios lo guió ¿para qué? Para enseñarle al pueblo de Israel, aleluya, a quién ellos estaban sirviéndole y quién era el Dios que él le servía. ¿Se da cuenta? Ese era el propósito de Dios. Que ellos conocieran que hay un Dios de poder, un Dios que restaura, un Dios que liberta, pero un Dios que viene pronto a establecer un juicio sobre la tierra. Porque tengo que decirlo así, lamentablemente ya estamos en el último tiempo. Ya no hay tiempo para perder el tiempo. A su nombre sea la gloria. Y cuando hablamos de este hombre, a su nombre Miqueas, a su nombre Gloria, yo le llamo uno de los pequeñitos del Señor, que no era reconocido por los grandes, pero Dios le dio una palabra y tuvo la valentía de traerla. El problema hoy en día es que muchos no tienen la valentía de traer esta palabra, porque piensan que es cuestión de látigo, que es cuestión de matar, que es cuestión de señalar el pecado solamente. No, es cuestión de enseñarle que hay un Dios que sana, que restaura, que liberte y que viene, que cambia. Eso es lo que usted tiene que predicar. Ya la gente conoce hasta más que nosotros muchas cosas. Por eso muchos no se quieren convertir y no hay justificación para eso. Amén. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Amén. Santo eres Dios. Entonces, en ese tiempo los mensajeros de Dios eran experimentados y no eran recibidos. Y cuando vamos al presente es lo mismo. A veces no sabemos porque Dios trae la palabra en cierta, ¿verdad?, manera, hablando como expliqué en el principio. Y estamos siendo experimentados. Tú estás siendo probado como yo también. A ver si realmente, si somos fieles. O sea, nuestra fe es probada. Porque cuando Dios nos llama, Dios quiere que nosotros hagamos conforme a lo que Él determinó. Entonces Dios nos dice lo que tenemos que hacer, nos enseña lo que tenemos que hacer y a nosotros nos toca hacerlo. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Y este hombre Miqueas fue un hombre valiente. Yo le llamo, como dije, uno de los pequeñitos, fue un hombre valiente, como muchos en este presente, que son valientes. Aleluya. De poner esta palabra, de enseñar, aleluya, que hay alternativa, que Dios quiere cambiar, no importando, o sea, cambiar las circunstancias, no importando lo que estamos viendo, aleluya. Porque lo que estamos viendo es terrible, hermano, lo que estamos viendo es feísimo, aleluya. Que hay un pueblo que está claudicando, aleluya, que está yendo tras los Baales. Que dice la palabra que en este tiempo el amor de muchos habría de enfriarse, de apagarse, a su nombre gloria. Por eso Dios nos llama, dice la palabra, aleluya, y nos dice claramente, hablando de este tiempo, que aunque hay una iglesia que está vencida, que se ha caído, ¿verdad? Una iglesia que está muerta, que está derrotada, porque la hay. Eso no podemos taparlo con las manos, ¿verdad? Que no camina conforme al Espíritu, porque cuando la iglesia camina conforme al Espíritu, aleluya, los frutos se ven, Dios se manifiesta, Dios se va a conocer, a su nombre sea la gloria. Santo es Dios. Y es por eso que Dios nos enseña y nos dice que despojémonos del viejo hombre. O sea, que empecemos por nosotros mismos. Como dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, nosotros tenemos las herramientas. Dios nos da lo que nosotros necesitamos para seguir peleando. Porque somos los sobrevivientes. Y cuando hablamos de sobrevivientes, está hablando de un pequeño remanente. Por eso cuando miramos a los lados decimos, Señor, pero si Él es hermano tuyo, si Él es mi hermano, sí, hermano de Jesús también, no dice Jesús. Si es nuestro hermano, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que esté trabajando así? Ay, santo. ¿Cómo es posible que se vea esa manifestación? Y eso habla del tiempo, indiscutiblemente, como en ese tiempo, que lamentablemente los hombres iban tras los ídolos, iban tras las cosas que no eran, habiendo conocido la verdad. En el presente lo mismo. Dice Miqueas 1:8, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Está hablando de Miqueas, aleluya, que él sentía de parte del Señor despojarse. Y hay un problema con los teólogos, ¿verdad? Porque los teólogos son como muchas veces como los científicos, que quieren buscarle las conjeturas a las cosas, ¿no, hermano? Cuando Dios nos da algo y nosotros sentimos algo, hay que hacer conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Porque hay que estar seguro que Dios, hay que estar seguro que cuando estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, es Dios. Y este hombre sabía que era Dios que había puesto ese sentir en él. Y quizás no se desnudó por completo, ¿verdad? Pero estaba desnudo. Quizás estaba en ropas menores y aún no tenía ni calzado, aleluya. Enseñándole a su pueblo la condición que se encontraba el pueblo. Porque él dice que Dios literalmente tiene que mostrarnos las cosas claras. Porque el hombre se hace de oído sordo. Aleluya. El hombre no quiere oír, hermano. Ay, santo. Hay gente que cuando se predica esta palabra está brincando en la butaca, o en la banca, o en la silla. ¿Sí? Parece que tiene hormiga. Y se levanta como 3 o 4 veces al baño. Hasta que se va para afuera y muchas veces se van. ¿Por qué? Porque esta palabra carcome. Ay, santo. Hermano, esta palabra tiene poder. Lo que pasa es que dése cuenta de lo que Dios está tratando de hablar. Que hay unas circunstancias adversas, aunque un pueblo que está claudicando y que está caminando tras los baales, está caminando tras la idolatría humana o del mundo o del presente, hay un pueblo que está peleando la batalla. Seamos nosotros los que estemos peleando esa batalla, seamos personas la gloria. Mi alma te alaba. Conforme al tema, seamos los sobrevivientes. No hagamos conforme a los demás. Aleluya. Hagamos conforme a la palabra. Aunque nos quedemos solos. Por eso Josué dijo claramente, porque Josué tuvo que haber visto algo terrible, ¿saben? Josué tuvo que haber visto algo terrible en el pueblo. Porque hay un problema, después que Dios nos da tantas victorias, después que Dios hace tantas cosas con nosotros y nos da todo aquello que humanamente necesitamos, el pueblo muchas veces empieza a claudicar. Y el pueblo empezó a volverse atrás. Y Josué dijo claramente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que vestirnos de esas vestiduras espirituales, aleluya. Ay, santo, mi alma te alaba a Dios, porque Dios no va a tener eso en poco, iglesia. Mi alma te alaba a Dios. Cuando vamos a la palabra en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice, dura de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. O sea, había un pueblo, hermano, había un pueblo, aleluya. O sea, Dios nos trae ejemplos bíblicos para que nosotros podamos entender, aleluya, que nosotros si no nos cuidamos, aleluya, caemos en esa también. Y lo lamentable es que muchos mueren ahí. Ese es el problema, hermano. Que muchos mueren ahí y ¿sabes qué? Mueren sin salvación. Mueren sin salvación. Hay algo que estaba tocando mi vida en estos días y no es que yo busque y vea, pero como estoy ahí, ¿verdad? Escuchando mensajes, estudios, cuando tengo tiempo, ¿verdad? En mi trabajo, porque tengo el Bluetooth prendido mientras trabajo en un sitio que me den, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y vi de alguien que estaba hablando, lamentablemente, y en 8 minutos trató de enseñarnos como iglesia que la salvación no se pierde. No es verdad, la salvación no se pierde. Esa salvación está garantizada. ¿Quién te dijo a ti que la salvación se pierde? La salvación está garantizada en Cristo Jesús. El problema somos nosotros, que nos salimos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos hombres que Dios estaba trabajando con ellos como alfareros?
lo hemos visto aquí, que Dios estuvo trabajando con ellos como alfarero. ¿Qué pasó? Se salieron de las manos de Dios. Se echaron a perder. Entonces, muchas veces pensamos que no es así. Porque nuestra humanidad nos hace sentir que como Dios es soberano, aleluya, lo que Dios hizo no se echa atrás. Indiscutiblemente no se echa atrás lo que Dios hizo. Pero tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Porque cuando nosotros, a su nombre sea la gloria, recibimos seguro de vida. Cuando nosotros se nos da algo, ¿saben qué? Tenemos que ir y leer con detenimiento. No sacando la palabra, en este caso de contexto, hablando de lo espiritual, y dejando llevar de un versículo, o de una historia, o de un acontecimiento. No. Tenemos que ir el por qué. Porque cuando vamos a la palabra, hermano, hablando de Pablo, Pablo fue un hombre que dio testimonio de qué forma y de qué manera. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era el hombre, lo que era el mundo, lo que era el conocimiento. Pero cuando Pablo conoció y estuvo en el encuentro con Dios, como tú y yo lo hemos tenido, su vida fue transformada. Y él le creyó a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, caminamos en obediencia. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, si el Señor nos llamó, nosotros podemos resistir y sobrevivir, y no importando nuestras circunstancias o grandes pruebas. No. Por eso cuando vamos a la palabra y casi terminamos, nos habla ya en Romanos capítulo 8 en adelante, y nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice para los que están. Los que no andan conforme a la carne. Pues se equivocó Pablo, parece. Se equivocó el Espíritu Santo. No, hermano. Entonces, Dios nos permite traer esto para enseñarnos que de esa misma manera y forma que hubo un pueblo allá en el tiempo de Miquea que se extravió, hay un pueblo en el presente que se ha extraviado también. Se ha ido del sistema moderno. Por eso mucho, cuando vimos antes de la pandemia, ¿qué pasó? Se predicaba mucho de la prosperidad, de la bendición, del que tenga cuidado, del que yo declaro. ¿Con qué autoridad tú declaras? Si yo no sé si yo voy a llevar este virus. Por más que yo declare, yo no sé si esté aquí en Marte. Yo no sé tampoco. Por eso tenemos que orar a Dios constantemente y pedirle perdón por nuestros pecados, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo, cuándo vamos a partir de esta tierra. Porque ya no se trata de llegar a una edad envejeciente. Aún los niños mueren, los jóvenes, por causa del pecado, por causa de la desobediencia a sus padres. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso estamos viendo los juicios sobre la tierra. Aleluya. Porque la única forma que de Dios advertir a la humanidad, aleluya, que las cosas no están bien es a través de lo que estamos viendo. No es que la naturaleza se está moviendo por ser naturaleza. Eso es que Dios lo está permitiendo. Dese cuenta, hermano, de esas noticias cuando vemos California, hablando de él, usando como ejemplo, aleluya, no me lo interprete. Ya no se sabe ni lo que esté pasando ahí. Sequía, lluvia, nieve, todito en un descontrol. Y tú le puedes preguntar a muchos de ellos que no les sirve a Dios y dicen, no, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, cuando vamos a la palabra, nos encontramos que algo está pasando, algo está sucediendo. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios nos dice, seamos pues de los sobrevivientes, aunque estemos viviendo en angustia. Porque, termino, la salvación es individual. A quien yo voy a pedir cuenta cuando estemos delante de su presencia es a mí, es a nosotros como individuos. No es a la esposa, no es al esposo, no a los hijos, no a los padres, no es al pastor. Sí, el pastor como que va a dar cuenta, por eso tenemos que traer esta palabra conforme Dios nos da. Amén. Con amor, con paz, con misericordia, con verdad sobre todo. Amén. Porque lo mismo que aconteció en ese lamento de Miquea sobre Samaria y Jerusalén, está aconteciendo. Pero créame, de una forma terrible. Probablemente lo que llevamos tiempo en el Evangelio, no nos esperábamos que aconteciera
las cosas que están aconteciendo. Termino. Y el problema más grande, ¿sabe cuál es? Iglesia, que lo voy a tratar de entender. El problema más grande es que no sabemos lo que viene mañana. Pero la Biblia nos enseña, o la Biblia nos da una reseña de las cosas. Por eso nos dice que tenemos que estar preparados. No es prepararnos, tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados. Porque sea el juicio o la misericordia de Dios, viene. Las dos cosas van a venir. El juicio y la misericordia. Dios bendiga.